¿Sabías que según la ley 20.888, si sos una persona con ceguera, tenés derecho a jubilarte a los 45 años de edad o 20 años de servicio? Conoce tus derechos. Bueno, y llegó la parte que a mí seguramente más me interesa siempre, que es escuchar de la voz del protagonista, de quien lo vivió, de quien lo padeció, de quien encontró una salida para poder enfrentar una nueva realidad que seguramente hasta ese momento desconocía. Vamos a escuchar a Patricia Tomieto, que es mamá de Franco, que es paciente con parálisis braquial obstétrica, que hasta ese momento nunca imaginó que esto le podía ocurrir ni a ella ni a su bebé. La escuchamos atentamente. Hace 19 años justo nació Franco con una parálisis braquial izquierda no informada. Estuvo 5 días en terapia, me dijeron que tenía una dificultad respiratoria. La tenía porque muchos chiquitos que nacen con esta lesión suelen tener dificultades respiratorias, pero la causa de la dificultad era la lesión. Pero bueno, me dieron el alta, me mandaron a casa y quien fuera su pediatra, cuando lo ve por primera vez a la semana, me dice que, bueno, que el brazo izquierdo caía totalmente muerto y que fuese a ver a un especialista. Y ahí empezó el peregrinaje, porque es muy difícil. Hace 19 años era más difícil, internet no estaba, había poca información circulante. Nosotros conseguimos un especialista porque nos derivó este médico, el doctor que fuera su pediatra. Y bueno, y ahí empezamos con rehabilitación. Es muy duro el camino porque uno ve pocos avances muchas veces, se desilusiona, piensa que es al único que le pasó. Esta lesión es más frecuente que el síndrome de Down, sin embargo es menos conocida. Franco tuvo 3 operaciones y fue con la primera operación que yo dije, no puede ser que uno tenga que pasar esta soledad, que no tenga contacto con otros papás, que es muy duro pasar por esto. Y bueno, y ahí decidí armar un grupo, empecé con un grupo pequeño en Yahoo y después con el tiempo fue creciendo ese grupito y bueno, ahora ya estamos tramitando el número para ser una asociación civil, que sería una ONG, la personificación que le vamos a dar, y ahí estamos con gente de todo el país que gracias a Dios se contacta, viene, consulta. El tema es consultar a un verdadero especialista. Yo esto lo quiero aclarar mucho porque no es lo mismo consultar a una persona que no sea especialista en plexo que sí lo sea. La rehabilitación es de por vida con ese chico, o sea, en términos generales, ¿no? En la mayoría de las lesiones. Primero será con kinesiología, pero después tendrá que ser con un deporte. Por ejemplo, mi hijo ahora hace boxeo. Por ejemplo, tiene un puchín en casa, hace 20 minutos por día con ese brazo, más el entrenamiento de boxeo. Siempre hay que buscarle la vuelta para que el chico crea y sepa que puede y que no tiene que dejarlo por el resto de su vida, porque si no alguna de las cosas retroceden y traen otras consecuencias. Creo yo que esto es en términos generales, ¿no? Aquello que nosotros no ponemos en funcionamiento se termina atrofiando, ¿no? Y es como la ley de la vida ahora. Lo que indicaba Patricia da perfectamente pie a consultar a nuestro pediatra de por qué a Patricia le resultó tan complejo o por qué tuvo que ser ella la que descubrió, o el pediatra posteriormente, que el brazo de su bebé a la semana de haber nacido que caía totalmente muerto, ¿no? ¿Qué pasa en una neo? Que nosotros no podemos percibir, no nosotros, sino los médicos pueden percibir una situación así y queda derivado en una cuestión respiratoria, como si esa hubiese sido la patología de base. No sé, me resulta difícil de comprender y si efectivamente hay hoy recursos o exámenes claros que se realizan al bebé recién nacido para detectar este tipo de patologías. Básicamente se ve en el recién nacido por la asimetría que hay en el movimiento de ciertos reflejos, como por ejemplo el reflejo de Moro, que es ese reflejo donde el bebé lo soltamos de golpe hacia atrás, el bebé hace esto y se pone a llorar. Exacto. El bebé con la parálisis braquial obstétrica no va a mover en forma simétrica. Uno lo que busca con el reflejo de Moro es ver, aparte que lo haga, buscar la simetría de este movimiento. Simetría, no asimetría. Busca la simetría. Fenómeno. Si es asimétrico, o sea que un brazo se mueve más que otro, en realidad un brazo se mueve menos que el otro, o directamente no se mueve, uno directamente lo que hace es sospechar esto. Y ahí empieza a buscar, a través de algunos exámenes complementarios, lesiones asociadas. Por ejemplo, como esto se asocia a veces con algunas fracturas óseas, se pide radiografía de tórax y de miembro superior, y como a veces se asocia con parálisis del diafragma, lo que se hace es con una ecografía
torácica, ver el movimiento del diafragma. Cuando uno sospecha ya que es la parálisis braquial obstétrica, lo que se pide es una resonancia magnética nuclear con anestesia, donde se ve directamente el trayecto nervioso y se clasifica dónde está la lesión. Si la lesión está adentro de la médula o afuera. O sea que hay distintos grados, claro, ¿no? Por lo que explicaba recién Andrea de cuán afectado pueden estar los troncos nerviosos, digamos, hay distintos grados. Hay distintos grados, de puede estar afectación adentro de la médula o afuera, sí. Y con respecto al mecanismo por el cual se produce la lesión, puede haber abulsión, o sea, que directamente esté arrancado el plexo nervioso o parte del plexo nervioso de la médula, que esté roto en algún lado o que simplemente esté estirado. Recién Patricia hacía mención de que su chiquito había tenido su primera intervención quirúrgica no sé, al año y medio. Veíamos esa fotito que nos conmovía, porque siempre ver a un chiquito en esas condiciones, que sabemos a lo que fue sometido, obviamente, genera como una cierta conmoción. ¿Qué es lo que se intenta reconstruir en una operación, supuestamente? Recordemos primero que el 80-90% se recuperan espontáneamente. Eso es una excelente noticia. Claro, ¿qué quiere decir espontáneamente? Que espontáneamente es con estimulación, con kinesiología, con terapia ocupacional, con el apoyo de la familia. El apoyo de la familia en esto es fundamental. A ver si tenemos que decir cómo se reparten los porcentajes, y podemos decir un 50%, 60% del apoyo de la familia y todo el resto de los otros profesionales. Mira. ¿Puedo interrumpirte un minutito? Sí. En realidad el nervio es un cable. Vieron que el cable está cubierto por un plástico, tiene como cobre adentro y todo eso conforma un nervio. Depende sea la cobertura, que es la mielina, que es lo que yo iba en un ratito a mencionar, que es lo más común que se dañe, o el cobre de adentro o la sección de todo el cable, va a depender la recuperación. Cuando el doctor recién refería a la espontaneidad, es cuando en realidad se daña la mielina, que es el plástico que cubre el cable. Un poquito más difícil es cuando está el tema del cobre adentro, sí. Y bueno, y es cuando es mucho más grave la sección de todo el cable o del nervio, que es cuando ahí son las instancias de la cirugía, supongo el doctor me va a corregir si no, y es lo más difícil. ¿Sí? Eso es cuando se corta todo el plexo, que habla de abulsión, que se arranca, eso es lo más dificultoso. Pero lo más frecuente, que yo iba a hablar un poquito de frecuencia, es esto de la mielina, de la cobertura. Entonces lo que espontáneamente se puede recuperar más fácil. Perfecto. Y hay algunos signos que son de mal pronóstico, o sea, los que escapan de este 80-90%. Esto es cuando se presentan algunas lesiones óseas, fractura, o cuando hay parálisis diafragmática, como comentaba recién, o cuando se produce algo que se llama síndrome de Horner, que es la asociación de miosis, o sea, la pupila del ojo cerrada, en oftalmos, o sea, el ojo como un poco más metido para adentro, y el párpado caído. Esto me habla de una lesión neurológica del plexo braquial que afecta la inervación de esta zona. Ahora, ustedes están permanentemente haciendo una correlación entre lo respiratorio y esta patología, claro, como si hay una digamos, una lesión en el diafragma, claro. Y que esto, inclusive la propia Patricia decía que su bebé había estado en terapia intensiva 6 días porque tenía supuestamente una insuficiencia respiratoria. Y vos te preguntás qué tiene que ver. Claro. Claro, porque dentro del plexo braquial sale un nervio que se llama nervio frénico, que es el nervio que inerva el diafragma, el que le dice al diafragma todo el tiempo: contraete, relájate. Claro, no, más allá de qué tiene que ver, me resulta más preocupante aún, porque lo respiratorio no nos da changüí, no por nos eso da es un factor de mal pronóstico. Perfecto, está bien. Habla de un mayor compromiso a nivel del plexo, porque salen del mismo lado pero van para otro. Entonces... Vos recién hacías referencia a la mielina y que esto incidía en el buen o el mal pronóstico, o en el pronóstico más complejo que tiene una persona. La mielina sabemos que es una deficiencia que puede también traer la propia madre, ¿no? O sea, en el embarazo, si nosotros no consumimos determinadas cosas, no sé si estoy equivocada o es la referencia que tengo, hace que el chico no tenga un buen desarrollo en ese sentido y que puede tener deficiencias. En realidad creo que ella se refiere al tubo neural, que digamos que es otra cosa, que tiene que ver en realidad con el cierre y la formación completa de todo lo que es el tubo neural, que es la médula, que hablaba yo como caño distribuidor general. Okay. La mielina es el recubrimiento del nervio. Pero que es propia del bebé, lo que no lo tiene que ver es la propio mamá. del bebé, pero que se estimula mucho mejor la producción cuando el bebé es amamantado. Bueno.
En un ratito vamos a estar conversando con la doctora Beatriz San Giovanni. Así es ex jefe de kinesiología del Hospital Pedro de Elizalde. Hacíamos referencia que el 80% de estos casos tienen un muy buen pronóstico y una recuperación gracias a un trabajo kinesiológico. Así que vamos a hablar con ella de qué se trata este trabajo, por qué no hay que abandonarlo. Hablábamos de este proceso de incentivar permanentemente a la persona para ir un paso más adelante y no provocar lo que se produce si no lo movemos en una atrofia. Y también vamos a estar hablando de todo el componente psicológico de gran impacto que significa la noticia de tener un bebé en estas condiciones. ¿Por qué? No porque sea una patología que pueda estar debido a muerte, sino básicamente porque hay como una correlación, inclusive yo al principio del programa hacía referencia a si esto está relacionado con una mala praxis o no del médico y de la obstetra. Estamos hablando de aspectos que se pueden prevenir. Hay situaciones que nosotros podemos tener en cuenta para evitar que nuestro bebé nazca con esta patología. En un ratito lo conversamos con la licenciada Joal. No te muevas de ahí, ya venimos. GlaxoSmithKline asume el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. ¿Sabías que la internación, según el plan médico obligatorio, contempla cobertura general en clínica médica y quirúrgica? En el caso de que sea una internación especializada, abarca cirugía cardiovascular, pediátrica, neonatología, terapia intensiva, unidad coronaria, tocoginecología y psiquiatría hasta 30 días.